Bienvenido a Mentes Disruptivas, un espacio que busca romper paradigmas sociales a través de conversaciones poderosas. Hey, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo les ha ido? Mucho gusto. Jeff aquí. La idea de este podcast, como ya les había contado antes, es tocar temas que son basados en el desarrollo personal, crecimiento personal, evolución, poco de finanzas personales, ¿sí? O sea, todo lo que nos lleva a ser nuestra mejor versión, inteligencia emocional, todos estos temas que son o han sido muy poco tocados en nuestra educación regularmente y que son potenciadores de personas, ¿sí? La idea es hacerlo, como lo ven, una charla amena, una charla entre amigos, así bien bacano, compartiendo, digamos, unos treats o algo bien sabroso. Hoy tenemos unos deliciosos buñuelitos y pan de bono, bueno, cositas colombianas, una delicia, ¿no? Ahí. ¿Cierto? Sí. Como para... eso se llama Navidad, esto, aquí. Todo eso que está ahí. Hoy estoy con mi invitada del día de hoy, se llama Jessica Coy. El tema que vamos a tocar es mentalidad como herramienta para romper paradigmas. Y bueno, cuéntanos, Jessica, cuéntanos un poco de ti. Bueno, muchísimas gracias, Jeff. Mi nombre es Jessica Coy, ya como lo dijiste. Bueno, eso fue una invitación que yo estaba esperando realmente desde hacía rato, porque hacía rato habíamos hablado de esto, hacía meses, desde el año, bueno, no desde el año pasado, desde que verano o algo así. Sí. Y me había contado la idea y yo súper emocionada. Yo, bueno, en algún momento me escribirá, en algún momento me llamará o me dirá como que ya estoy listo para hacer el podcast, para empezar. Así que estoy muy emocionada porque, bueno, este es el primero. Vamos a empezar. La idea desde el principio me pareció súper interesante. Y yo dije, bueno, ¿por qué no? Aquí estoy para acompañarte y poder compartir, porque así como lo dijo él, o sea, esto es como una charla amena. Varias veces nos hemos encontrado y hemos tenido la charla y es como, ¿por qué no lo hacemos en video? Sí, ya. Este era el paso siguiente, así que aquí estamos. El paso a seguir. Bueno, primero que todo, muchas gracias por estar acá. Como les decía, pues es el primer capítulo, entonces la vamos a dejar toda en la cancha como ellos los futbolistas. Y bueno, entremos en materia, ¿no? Mentalidad como herramienta para romper paradigmas. Cuéntanos, ¿cuál ha sido tu experiencia usando el cambio de mentalidad o ese trabajo en tu mentalidad para romper esos paradigmas? Bueno, yo realmente empecé como con todo este tema porque yo tengo un emprendimiento con mi mamá y al principio ese tipo de temas de mentalidad, de hay que cambiar ciertos pensamientos, yo no le prestaba mucha atención y no lo veía tan importante. No sé, tal vez por el medio, por el tipo de trabajo que tenía, lo que estaba haciendo, no sentía esa necesidad del cambio, ¿sí? Yo decía, bueno, pues sí hay cosas dentro de mí que a mí no me gustan, pero como muchas personas, ¿no? Decimos, eso con el tiempo uno va cambiando y con las experiencias y uno se va volviendo más fuerte y bueno, pero en realidad no es así, uno toma la decisión de cambiar. Entonces, en todo este camino del emprendimiento, entre los cursos, bueno, yo hago toda la parte de marketing digital junto con mi mamá y en todos los cursos de marketing digital y de herramientas para Instagram, para Facebook, para diferentes plataformas de redes sociales, los profesores, las personas con las que yo tomaba esas formaciones, ellos siempre se enfocaban en, primero hay que trabajar la mentalidad. Y ahí fue que yo empecé como a comprender poquito a poco que era muy importante, que antes de empezar a hacer ese tipo de cosas, salir en cámara, querer llegar a más personas, yo necesitaba trabajar en mi mentalidad. Entonces ahí fue que yo empecé a comprender y no era un solo profesor, o sea, yo he tomado varios cursos y en prácticamente todos los cursos la gente siempre habla de mentalidad. Cuando queremos empezar a salir como en este mundo de redes sociales, de hacer videos, podcasts o lo que sea que uno quiera hacer, necesita primero trabajar en su mentalidad, en esa confianza que yo necesito para pararme y enseñar, hablar, mostrar lo que yo quiera hacer. Necesito primero creérmelo y creer que yo estoy haciendo algo bueno, que vale la pena mostrar, que tiene valor para otras personas. Entonces ahí fue que empecé a comprender. Es muy interesante lo que dices porque uno pensaría que es algo que viene de hace muy poco, que es algo que se está trabajando desde hace muy poco,
No. Yo hace más o menos un mes me escuché, me encantan los audiolibros, para mí es lo más maravilloso. Que yo estoy haciendo ejercicio o en el carro, son Súper audiolibros. prácticos. Y me escuché un audiolibro que se llama On Your Own Mind, Apropiate de tu propia mente, de Napoleon Hill, y es básicamente una conversación que tenía Napoleon Hill con Dale Carnegie, ¿sí? Ok. Que es uno de los gurús del crecimiento personal Ok. y de éxito, que estamos hablando de 1920, Es que eso es 1930. lo sorprendente, o sea, esto es un tema de toda la vida prácticamente, porque desde Aristóteles y Sócrates y todos esos pensadores hablaban del tema de cambiar creencias, de que a veces nacemos en una cultura, en un ambiente que nos lleva a creer ciertas cosas, pero que con el tiempo como que no nos conectamos con esas creencias y nosotros pensamos que eso está bien, que ¿por qué voy a cambiar? Sí, hay mucha gente que lo piensa y está perfecto si uno quiere seguir pensando de la misma manera. Pero yo siempre digo, cuando hay una vocecita ahí interna, como que hay una cosita hablando ahí dentro de uno que dice como esto no va conmigo, como que no funciona, ahí es cuando uno tiene que empezar a buscar como respuestas. Entonces, en realidad viene de hace muchísimo tiempo, muchísimo, o sea, de toda la vida. Imagínate, y una de las cosas más poderosas que decían ellos es, si quieres tener éxito, lo que tienes que hacer primero que todo es apropiarte de tu mente. O sea, literal, hay una sola cosa en este mundo que tú puedes controlar al 100% y es lo que está en tu mente. Es lo que tú mismo te dices, es tu conversación interna. Y a medida que ha pasado el tiempo, se ha empezado a trabajar un poco más y a entender lo que es el comportamiento humano y ya va profundizando en lo que es la neurociencia, ¿cierto? Y empiezan a aparecer todos estos libros de conexión con el subconsciente, que es básicamente la herramienta más poderosa que tiene el ser humano para lograr, ¿sí? Porque es el que puede conectar los puntos para crear ideas, o sea, de las grandes ideas se han dado es ese brote del subconsciente que te la pone ahí a la mano y te dice, este es el camino. Y sea en un sueño, o sea que lo dormiste y al otro día te levantaste y te Con la idea. iluminaste, ¿sí? Y es eso, o sea, es el cómo eh, te sugestionas a ti mismo y pones esas creencias, esas cosas, esas visualizaciones para poder manifestar, ¿sí? Y yo creo que esa es otra de las herramientas, no sé, pues me gustaría que nos contaras tu experiencia con el tema de cómo ha sido decretar y manifestar para ti, o sea, cómo decretar y manifestar ha venido a cambiar tu universo, tu vida. Bueno, eso siento que eso es un tema súper personal, primero que todo muy personal, como que cada persona lo hace a su manera, mismo si existen como teorías, esa teoría de la ley de la atracción y todo eso, realmente mientras uno se crea eso que está escribiendo, mientras uno se crea ese proyecto que está planeando, el camino que utilices para hacerlo va a ser muy tuyo. O sea, lo más importante es que uno se crea eso que está haciendo, creérselo, creer en uno, creer en su capacidad, creer en que, ok, estoy empezando y voy a dar lo mejor de mí, sabiendo que en el futuro voy a seguir dando mejores cosas porque voy a ir aprendiendo. A veces yo creo que una de las barreras mentales más difíciles de romper es que por alguna razón nosotros creemos que tenemos que saberlo todo antes de empezar algo, antes de empezar un proyecto, una actividad, lo que sea. Tengo que estar súper preparado, lo que estábamos hablando, ¿no? Sí. Antes de empezar esto. Empezaste a comprar un montón de cámaras y de todo eso y es como que al final del día, con una sola cámara, con el celular, hubieses podido empezar. Hubieses, sí, como empezado hacía un montón de tiempo, pero no, nosotros los seres humanos, muchos de nosotros somos como que necesito esto, esto y esto, y hasta que no tenga todo, no puedo empezar. No, en realidad podemos empezar con las herramientas que tenemos y en el camino vamos mejorando, vamos, no sé, tomando formaciones, entonces vamos aprendiendo o con el paso del tiempo también podemos como pagarle a personas que ya sean expertas en eso y empezar a delegar tareas y yo me centro en lo que yo sé que puedo hacer bien y que no me toma todo el tiempo del mundo. Tienes toda la razón. Y empieza uno a avanzar poco a poco. Entonces, pues, esa es de las barreras mentales que yo siento que es más difíciles de romper. De cierta manera pienso yo, y te lo manifiesto porque ese fue mi caso, es mi caso,
lo que yo hago es procrastinar alrededor de la idea. Entonces quiero prepararme, quiero tener todo lo que se necesita, entonces compro equipos y me meto en cuestiones y, pero lo que estoy haciendo es realmente es dilatando el El proceso, o proceso. sea, es empezar, Ajá. porque no siento todavía esa seguridad, porque no he llegado a esa seguridad. Y todo es basado un poco en la validación. Ahorita conversamos un poco acerca de la validación, que tal vez es una de las herramientas interesantes que he aprendido yo en psicoterapia. Soy amante de la psicoterapia, voy a psicoterapia, no estoy loco. Simplemente entendí que hay una cantidad de herramientas ahí que no tenemos y que hay que ir a buscar, ¿sí? Y yo amo con alma y corazón a mi terapeuta. Él me ha mostrado una cantidad de cosas que yo me pregunto hoy en día, pucha, ¿cómo no las sabemos? O sea, ¿cómo no nos las enseñan? Exacto. ¿Sí? Lo que es entender qué es validación, qué es el círculo de violencia, cuál es la diferencia entre validación y reconocimiento, que son dos cosas completamente diferentes. Y así nos podemos ir con una. Un montón de cosas Exactamente. que, sí, al final del día uno se pone todo, esos son peros, uno se pone muchos peros para empezar, uno se pone muchos peros para tomar acción, para tomar ese primer paso, pero al final es miedo. O sea, Exactamente. todo se resume en miedo y está bien, como que el miedo está en todos lo sentimos. Y de hecho yo una vez leía como que, bueno, eso es una frase también súper común, muy popular hoy en día. No se trata de hacerlo sin miedo, sino hacerlo a pesar de tener miedo. O sea, como sea que salga la primera vez, si tengo miedo, no puedo esperar a que el miedo se disminuya o que desaparezca. No, eso no va a pasar. Empieza a pasar, empieza a disminuir ese miedo cuando ya yo empiezo como a soltarme, entonces también la práctica y cada vez me vuelvo mejor y empiezo a tener más confianza, digamos, con las cámaras y así, poquito a poco. O sea, al principio sí puede uno sentir mucho miedo, mucho que va a empezar la gente, sí, pero lo importante es hacerlo, Hacerlo. empezar, hacerlo, hacerlo. Yo te mencionaba un poco lo de la herramienta de la validación, no validación como tal, sino entender qué es la validación, comprender qué es la validación y cómo buscamos validación nosotros los seres humanos. En mi caso personal, por ejemplo, yo buscaba validación en los demás, entonces por eso siempre daba un poquito de más, siempre estaba ahí pendiente, sí, porque estaba esperando que me validara la otra persona, Claro. sí, es como, sí, 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 o sea, te recibo. Y el problema es, bueno, ya hay una cantidad de consecuencias en base a ese comportamiento que lo que hacen es generar una dependencia de cierta manera De los demás. y cuando te cortan esa dependencia, pues, chao, cuando realmente la validación no la damos nosotros mismos, ¿no? Entonces el decir yo soy capaz de hacer esto, voy a empezar a hacerlo, empieza por decir, es que yo tengo lo que se necesita, o sea, no tengo Exacto. que buscar a otro para que me diga usted es capaz. Más cuando muchas veces encontramos por fuera de este para qué va a hacer eso, este que es este no tiene lo que necesita, cámara, hablar en cámara, o empiezan, ay, otro Otro influencer. influencer. Eso seguro que nos lo han dicho a todos, Sí. ¿no? Ay, otro influencer. Yo personalmente, por ejemplo, soy amante a los cruceros. Y Okay. empecé, dije, yo voy a reportar todos mis viajes de cruceros y los ponía en cámara y tal. Y, ay, no, pues. Y el problema es que eso empieza a ser sombra, o sea, te hace peso. Juega por dentro, Es sí. increíble cómo te hace peso y uno dice, no, yo soy seguro, tal cosa, seguro, eso te empieza a hacer peso y uno empieza, ay, ¿será que sí? Y ya empiezas a ver que le hablas a la cámara y como que no, y empiezan, ¿y qué me irá a escuchar y Okay. qué O lo pensarán? hago donde nadie me mire. Bueno, aquí nadie me está mirando. Exactamente, entonces empiezo a esconder uno sin necesidad y empezamos a entender, ok, listo, yo no tengo que buscar validación en los demás, me valido yo mismo, ¿cierto? Y ya puedo entender que de pronto lo que quiero es reconocimiento. ¿Y reconocimiento es qué? Es ir a que ese público realmente reconozca tu labor, tu función, tu trabajo, lo que estás haciendo, pero ya no a modo de validación, porque digamos que si no lo reconocen no importa, eso no te frena. ¿Sí? Sigues haciendo lo que estás haciendo porque tienes el objetivo claro, tienes el pensamiento claro, tienes la creencia clara y eso es lo que te permite manifestar en el largo plazo. ¿Cierto? Mira, yo una vez lo leí en un libro, no recuerdo cuál libro, pero decía eso, lo de la validación. Hablaba de por qué nosotros buscamos validación o pertenecer.
Y eso hace parte de todos los seres humanos. O sea, todos los seres humanos necesitamos pertenecer y hacer parte de un grupo. No importa cuál grupo, y eso viene de toda la vida. Por eso, desde la era, mejor dicho, por allá 50.000 años atrás, eh, las personas empezaron a buscar en grupos. ¿Por qué? Porque uno empieza a tener ese apoyo de las otras personas porque pensamos igual, porque hablamos parecido o hablamos igual, hablamos la misma lengua. Entonces, ese sentimiento de querer pertenecer o hacer parte de un grupo viene de toda la vida y eso está en todos. Entonces, cuando ya hacemos parte de un grupo de amigos, la familia, todo, cuando uno empieza a hacer cosas diferentes a esas personas que hacen parte de mi grupo, de mi familia o de mis amigos, las personas empiezan a reaccionar. Entonces ahí es cuando buscamos la aceptación, la validación de los demás. No, mira, yo estoy haciendo esto y esto porque quiero esto. Pero las personas no lo van a entender porque no tienen la misma forma de pensar que tú. Entonces siempre vamos de un grupo a otro grupo, luego a otro grupo y luego a otro grupo, hasta que encontramos las personas con las que realmente nos conectamos. Pero eso es un proceso, o sea, hay que aceptar que sí, yo busco validación, busco aceptación, pero también es bonito estar rodeado de personas que, aunque no entiendan muy bien lo que estoy haciendo, me apoyan, ¿sí? El otro día también hablaba con mi mamá de algo muy importante, y es que cuando la familia y los amigos no comprenden lo que uno está haciendo y lo ven a uno haciendo los videitos y grabando, y ellos como que se ríen y bueno, dicen, es que se está perdiendo el tiempo, y uno, bueno, pero ellos todavía no lo van a entender porque no han visto resultados. Entonces, claro, uno al principio no ve resultados porque uno está empezando. Entonces, uno le está hablando a los mismos 5 seguidores que tiene en las redes sociales, en Facebook, en Instagram, TikTok, lo que sea. Pero solamente con el tiempo es que uno empieza a ver esos resultados. Entonces yo le decía a mi mamá, la familia no lo va a entender, mis amigos no lo van a entender hasta que ellos empiecen a ver resultados, empiecen a ver que todo eso, que esas bobadas que estoy haciendo, realmente sí tienen un fin, pero pues al principio no se ve. Yo digo, hay que también entender que ellos no lo ven como nosotros, y no me van a dar esa validación, esa aceptación, porque no lo entienden. Pero solo hasta que se ven los resultados, empiezan a ver que, ok, puedo empezar a generar dinero. Ok, estoy teniendo más seguidores, estoy llegando a más personas. El fin que cada uno tenga. Todos son diferentes y todo el mundo busca, pues, tiene un fin diferente. Cuando ya empiezan a verse los resultados poquito a poco, y eso es con el tiempo, a veces meses, a veces años. Yo conozco gente que lleva haciendo su emprendimiento años, años y años, y solo con el tiempo es que empiezan a ver los resultados, el dinero, el reconocimiento, o sea, ya empiezan a tener una vida diferente. Entonces ahí sí llega la familia, los amigos, uy, felicidades, lo estás haciendo súper bien. Yo sabía Pero al que ibas a principio lograr. no. Entonces yo digo, claro, es verdad y nos pasa a muchos, pero también entenderlos a ellos porque no lo están viendo como yo lo estoy viendo, ¿sí? Absolutamente Eso es cierto. un proceso. Y bueno, en mi caso yo tengo a mi mamá, que ella piensa muy como yo, y estamos rodeados de personas que no entienden lo que estamos haciendo porque no ven los resultados. Pero yo siempre le digo a mi mamá, tranquila, que cuando empiecen a llegar las cosas, y no para demostrarle a ellos, sino simplemente es un proceso. O sea, es etapa por etapa, pero Hay, sí va a llegar. hay dos cosas puntuales que se me vienen a la cabeza. Lo primero es el por qué esto se llama mentes disruptivas, ¿sí? Una mente disruptiva es esa que es capaz de romper el status quo, ¿sí? Okay. Ustedes lo que están haciendo es en su tribu, ¿sí? En su entorno, están rompiendo ese status quo, ese estándar de hacer las cosas, ¿no? Y eso es lo que lo hace maravilloso, porque de ahí viene una cantidad de un crecimiento personal, y seguramente vienen otros detrás que se van a pegar de esa misma, del romper esa ola, y se van a encaminar por el mismo perfil y van a perder ese miedo. Entonces, ese es el segundo punto, que es el más maravilloso. Tú puedes mandarle el mensaje a 100.000 personas, a 100 personas o a 10 personas. Pero una sola que le cambie la vida, y eso lo vale todo. ¿Sí? A mí personalmente me pasó algo muy interesante y me hizo caer en cuenta hay una frase célebre muy bonita que dice que hay personas que conoces toda la vida y hay personas que conoces 10 segundos y te cambian la vida.
Ah, ¿Sí? nunca la había escuchado. ¿No lo habías escuchado? No. Y a mí me pasa algo muy interesante porque una de las razones por las cuales empiezo a hacer este tipo de cosas es porque ya quiero a nivel consciente hacer algo que estaba haciendo a nivel subconsciente. Estos son el Ya. tipo de charlas que yo tengo, tú te has dado cuenta, yo me siento y conversamos y Sí, ya las habíamos tenido, de hecho. y eso empieza a tocar un montón de personas de una forma que no eres consciente de lo que estás haciendo y llega el momento en que te dicen gracias. Y personas con las que hablaste una sola vez en la vida y te dicen gracias porque esa noche me cambiaste la vida. Yo digo, wow, o sea, en serio, es increíble el poder que tiene uno compartir su experiencia, ¿sí? Y que muchas veces nosotros nos minimizamos, nos reducimos y no nos damos cuenta del poder que tenemos al compartir esa historia, ¿sí? En mi caso, por ejemplo, pues yo he sido emprendedor desde que me conozco prácticamente. Y tuve un emprendimiento que me dejó un poco colgado, sí, digamos un poco colgado, no, yo quedé con $150,000 en deudas. Ok, Sin sí. empresa, sin trabajo, sin nada. O sea, y haciendo, digamos, una cantidad de cosas, utilizando una cantidad de herramientas y todo ese aprendizaje personal, hoy 6 años después me puedo dar el lujo de decir, bueno, ya estoy sin deudas, ¿cierto? Ya tengo una estabilidad financiera, una tranquilidad, estoy emprendiendo otros proyectos. Entonces, ¿por qué no contar el cuál fue mi experiencia? Porque eso le puede Exacto. servir a alguien más, Ujú, ¿cierto? totalmente. Entonces me parece maravilloso lo que ustedes están haciendo, romper esos paradigmas me parece fabuloso. Y, y bueno, digamos que vámonos un poquito del lado más personal. Me gustaría que tocáramos un poco más personal. Tú haces terapia, has ido a terapia. Sí. En este momento ya no, como que terminé las sesiones, pero bueno, tan pronto lo sienta necesario, vuelvo otra vez. Como que sí. Bacanísimo. Pero, y bueno, no sé si es algo que te guste conversar o de pronto no te Sí, sientes. sí, no, no pasa nada, claro. ¿Cómo ha sido tu experiencia personal con la terapia? ¿Qué crees que ha sido como lo más impactante o lo que más o sea, te ha marcado de hacer terapia? A mí me pasó algo muy curioso, posiblemente a muchas personas también les ha pasado, les está pasando, es que yo ya había estado con psicólogos desde hacía muchos años, o sea, desde mis 15 años más o menos. Y al principio yo no me conectaba con esa primera psicóloga que yo tuve, o sea, es que la recuerdo perfectamente y fui a varias sesiones con ella porque mi mamá me obligaba. Yo había pasado por una situación que requería de psicólogo. Entonces mi mamá, no, encontré la psicóloga, no sé qué, vamos. Y empezaba a llevarme a las terapias. Pero yo no me conectaba con esta psicóloga. O sea, era una cosa que yo lo hacía por obligación. Hasta que un día le dije a mi mamá, o sea, mami, no me lleves más donde ella porque no me gusta. No me gustaba cómo hablaba, bueno. Años después, ella conoció a otra. Entonces, no, mi amor, encontré otra también súper buena, tiene muchos buenos comentarios, me la recomendaron. Y yo, bueno, me pasó lo mismo. No me conectaba con esta persona, otra psicóloga. Y yo, ay, Dios mío. Luego empecé a trabajar y en mi trabajo pues habían psicólogos. Entonces yo dije, bueno, vamos a hacer el intento. Una psicóloga también, ella buenísima, todo, y yo sabía que lo hacía muy bien porque yo trabajaba en un colegio y ella hacía también, ayudaba a algunos niños, a algunos de mis estudiantes, y yo sabía que hacía un buen trabajo, pero yo no me conectaba con ella cuando ya teníamos que hablar las dos solas, no me conectaba. Entonces, y así duré varios años como tratando de buscar psicólogos, hasta que un día dije, ya no más, o sea, ya con ella yo dije, no más, yo vivía en Colombia. Yo dije, ya no más, o sea, eso es una... De hecho, eso fue en el 2015 más o menos, hasta hace 2 años, duré todos esos años diciendo los psicólogos no sirven para nada. O sea, mis amigos pueden dar testigo de eso y mi mamá también. Cada vez que alguien me mencionaba un psicólogo, lo que hacían los psicólogos, yo decía, eso es una perdedera de tiempo, yo no sé la gente por qué estudia eso. Y ese fue mi pensamiento durante muchos años. Hasta hace 2 años, que bueno, con todo lo de la pandemia, a mí, como a muchos, nos pasaron muchas cosas y yo llegué a un punto en el que literalmente todo me salía mal. Todo me salía mal. Y mi mejor amiga me dijo, pues yo tengo una psicóloga, perdón, ¿por qué no intentas con ella? Y ella estaba en Colombia, yo aquí en Canadá, y yo dije, bueno,
Igual Otra en más. plena pandemia, pues hagámoslo por Zoom. Pues resulta que conocí a esta persona, a esta mujer maravillosa que la amo con todo mi corazón. Y te Y enamoré. efectivamente ya, y eso que era por Zoom, o sea, ni siquiera fue en persona como yo tuve la experiencia con las otras psicólogas, fue por Zoom. Y desde el día número 1 yo me conecté con ella hablando. Entonces, es eso, muchas personas han tenido en el camino psicólogos o psicólogas que no les han servido porque no se han conectado. Y el psicólogo es algo, o sea, es una persona que, pues imagínate, uno tiene que contarle las cosas más íntimas, no tiene, pero se convierte en una conversación muy íntima. Y si uno no tiene la confianza, si las energías no se conectan, la cosa no va a fluir. Sí. No va a fluir y por más herramientas que la persona le dé a uno, por más que lo ponga a escribir y a colorear y todo lo que me ponían a hacer a mí, no, si uno no se conecta con esa persona definitivamente no va a haber avance. Y a mí me pasó. Y yo estuve varias sesiones. Ya con esta persona hice varias sesiones y era como que... Y yo empecé a sentirme mejor y era... ¿Qué pasa con...? Lo que yo vi la diferencia era, primero, conexión con ella. Entonces hablábamos y era como que ella se adelantaba a lo que yo pensaba y era como... ¿Cómo sabes eso? ¿Cómo sabes que voy a decir eso? ¿Cómo sabe ella que yo lo pienso de esa manera? Era como si me leyera la mente, literal. Una persona nueva en mi vida con la que yo hablaba 2 segundos y ya sabía lo que yo estaba sintiendo, pensando todo. Y yo decía, uy, calma, ¿qué Como si te pasó? conociera de toda la vida. Sí, como si me conociera de toda la vida. Era impresionante. Entonces, claro, yo siento que esa conexión también con ella empieza a darme herramientas que para mí tenían más sentido. Okay. Y empezamos a trabajar ciertos aspectos. Cuando yo empiezo a ver las diferencias, yo digo, oh, ok, ahora sí tiene sentido para mí un psicólogo, la terapia, hablar, porque durante muchos años yo estaba negada a eso. Claro. Y eso fue hace 2 años. Imagínate. Hace 2 años, bueno, estuve varios meses con ella en varias sesiones, hasta que un día ella me dijo, ¿estás lista? O sea, ya las sesiones que quieras tomar de más es como de pronto para trabajar otros aspectos, pero por lo que venías ya yo te veo súper tranquila, ya yo hablaba más tranquila, las cosas efectivamente empezaron a mejorar. Todo es un tema de mentalidad, efectivamente, y sobre todo cuando todo sale mal, uno mentalmente se dice, ah, todo va mal, y efectivamente todo empieza a salir mal y las cosas nunca se van a arreglar si uno sigue pensando que todo está mal. Pero yo no lo veía de esa manera. Entonces, bueno, ella me brindó muchas herramientas, muchas cosas que hoy en día sigo haciendo, escribiendo y todo, que en su momento yo cuando alguien me decía, no, escribe lo que sientes, tiquití, agradece, y yo, pues no le tenía mucho sentido, o sea, no le encontraba mucho sentido a eso. Realmente yo decía, pues qué Otra vez. bobada, qué perdera de tiempo, me lo digo en la mente. Pero es súper diferente cuando lo escribimos, lo dibujamos, lo coloreamos, lo que sea. Porque es que la parte interesante que de pronto no nos la describen y una de las discusiones más profundas en el tema del liderazgo es entender el porqué de las cosas, ¿sí? O sea, te pueden decir, si haces esto, que esto te mejora, ¿sí? Pero ¿por qué? ¿Sí? Y escribir es básicamente conocerte a ti mismo, ¿sí? Porque pones en papel y vuelves y lees y lees y lees esos pensamientos que uno muchas veces no se escucha, ¿sí? O sea, nosotros de las 1250 cosas que pensamos todo el día, el cerebro nos manda las que más nos conecta, ¿sí? Cuando las ponemos en papel y las podemos volver a leer en un momento donde ya tenemos más calma o no estamos en Es esa súper emoción, diferente. claro, y te permite ver, ok, yo me estoy hablando de esta manera, ¿es esto lo que estoy pensando? Ahora, ¿o es esto lo que estoy sintiendo? ¿De dónde viene? Puedo explorar, ¿sí? O sea, como en un libro, ¿sí? Es básicamente uno leer su libro personal y decir, ok, ya entiendo muchas cosas, o puedo entender, o puedo buscar con más claridad Claro. que lo que nosotros nos enfocamos a No, es sacarle a que la cuando mente. uno no saca eso que está pensando y no lo escribe o no lo habla, se queda demasiado confuso en la mente. Exactamente. Y escribir, Entonces sí es súper importante. dibujar también, pintar da mucha claridad. Así. Ahorita hay mucha gente me pregunta, bueno, a mí me encanta meditar, yo medito activamente. Y una de las cosas que me preguntan mucho es, bueno, pero usted cómo hace para meditar? Y es que hay muchas formas de meditar.
Meditar no es sentarse usted y poner la mente en blanco, eso no funciona. Meditar es en- entender los pensamientos, o no, aceptar los pensamientos que vienen y pasar la página, ¿sí? Y hacerlo de mil y una maneras que hay. Por ejemplo, tú puedes hacer una meditación activa caminando, tú puedes Sí, hacer una meditación activa dibujando o pintando mandalas, que eso es una herramienta poderosísima, ¿sí? Y te permite relajar la mente, exacto. entrar en un estado de concentración profunda, ¿sí? Y eso hace una cosa maravillosa ya a nivel neurocerebral, pues que es mágico, ¿no? Y ya nos vamos entrando en otro tema que es lo que es la parte de la neurociencia, el área comportamental y el sistema simpático parasimpático, que eso es pues básicamente otro capítulo, es maravilloso. Pero muy chévere tu experiencia con la psicóloga. Sí. Entonces ya dijiste, Es muy diferente. O sea, a eso sí es. Y de ahí para adelante, cada vez que alguien me hablaba del tema, era como, primero, habla con esa persona, con el psicólogo o la psicóloga. Si te conectas con esa persona, si realmente la sientes como amigable contigo, va a funcionar. Si no, no pierdas el tiempo ni el dinero porque eso no va a funcionar. O sea, uno no se puede obligar a hacerlo con una persona con quien no se siente conectado. Porque no pero, va a funcionar. pero bueno, cuéntanos porque me dices que eso fue hace más o menos unos 2 años. Yo tengo el placer de conocerte ya hace un buen tiempo y yo puedo dar fe de una cantidad de cambios y aunque no nos conocemos muy profundamente, venimos hablando nomás hace poco, ya los temas que se conversan son Sí. diferentes y eso es como, o sea, eso es wow, ¿sí? Pero ¿cuál dirías tú que ha sido esa herramienta más poderosa que te dio te dieron esas sesiones de terapia que te permiten decir, hoy soy una persona distinta o soy una persona que se acerca más a lo que quieres ser o a ese potencial al que quieres llegar? Hay algo que a mí me impactó mucho y es que yo busqué terapia porque, bueno, las cosas estaban saliendo mal, había muchas cosas detrás de hacía muchos años que venían ahí conmigo y que como venía de hace tantos años, situaciones, cosas que me habían pasado, como yo nunca las hablaba con nadie, yo las hacía a un lado y pensaba que ya estaba bien por esos lados. Entonces, lo más significativo para mí de todo eso fue darme cuenta que habían cosas del pasado que todavía yo las seguía arrastrando conmigo al presente y que no me dejaban avanzar por algunas creencias y sentimientos que yo tenía. O sea, cuando me di cuenta de eso, porque ella, lo que tú dices, ¿no? El psicólogo le empieza a dar sentido a todo y es como que, el por qué pasan ciertas cosas y cómo yo llegué a sentirme y a pensar de mí misma ciertas cosas porque me hacía la víctima. Y eso era un tema, y yo me seguía haciendo la víctima, y la víctima, y la víctima, y la víctima, y era como que cada vez que yo pensaba en eso que me había pasado, o sea, toda la experiencia, que fue una experiencia negativa, yo como que quería volver a sentirme una víctima porque era como algo que me abrazaba, ¿no? Entonces yo le decía a la psicóloga, o sea, cada vez que yo estoy triste porque me fue mal en un examen, porque me peleé con mi mamá, con alguien, yo pienso en eso que me pasó hace 50.000 años para apoyarme y llorar más. Y era como que Justificar. no tiene sentido. Entonces, sí, darme cuenta de esas cosas fue como que, o sea, yo me estaba haciendo daño a mí misma y no, o sea, podía cambiar, pero la verdad es que era una decisión. Y muy chévere porque al ver eso te permite sanarlo, ¿sí? Ajá, claro. Cuando lo tenemos en negación, pues no hay forma de sanarlo, porque Exacto, o sea, yo estaba negada de que no, eso ya no me duele, eso ya no me lastima, yo ya superé eso. Mentira. mentira. Mentira, porque cuando hablaba con mi psicóloga y llegábamos a ciertos puntos, ella se daba cuenta que eso todavía me dolía. Entonces era primero reconocerlo, Sí. la aceptación, aceptar que está ahí todavía, y segundo, empezar a hacer ciertas cosas, un trabajo interno para empezar a sanar eso. Mira que hay una cosa muy bonita, porque esos son parte de los tres pilares fundamentales del mindfulness, ¿sí? Es reconozco, acepto y suelto, Y ¿sí? suelto. Literalmente, o sea, después de eso yo hay muchas cosas, obviamente uno no es que cambie de personalidad ni todo eso, no, pero sí yo sé, soy consciente porque mi familia, la gente cercana a mí,
me lo ha dicho y es como que yo he cambiado y yo le dije sí, es porque reconocí ciertas cosas en mí que no estaban bien, las trabajé y puff, ahora sí las solté. Mismo hoy en día los puedo hablar sobre el tema y ya no me va a afectar, ya no me va a hacer chiquitita, no, ya la acepté. A mí me encanta hablar no de cambio, sino de evolución. Porque primero somos seres evolutivos. O sea, a hoy no somos lo mismo que éramos hace 100 años, 1000 años, 1500 años, ¿cierto? Porque somos seres evolutivos. Y una de las cosas más curiosas que uno le puede decir a alguien es, ¿cómo has cambiado? Ay, ¿cómo has cambiado? Sí, porque es que somos Sí, seres humanos, o sea, el es que propósito cambiamos es todo el tiempo, sí. y el propósito es evolucionar. Nosotros, y esto pues, me encantó esta, yo no sé si es una frase, no, ¿cómo le llamamos? Como esta, bueno, esta descripción que me encontré de la vida y decía, eh, las herramientas que tienes te permiten superar ciertos retos. Cuando llegas a un nuevo muro y te chocas, es porque no tienes las herramientas suficientes. Tienes que evolucionar en esa nueva persona con esas nuevas herramientas para poder superar eso. Y eso Y igual te va a así. llevar a otro. Exactamente. Pero hay que evolucionar. ¿Sí? Exacto. Nosotros no nos podemos quedar tal cual. Y eso es una de las partes más bonitas, te digo, porque por ejemplo me pasó a mí algo muy interesante. Estaba hablando con una gran amiga, o ella fue una gran amiga hace un buen tiempo, digamos que nos desconectamos, y nos sentamos a conversar y me decía, bueno, es como que estoy conociendo una nueva persona. Ajá, Yo, sí, o sea, la esencia es la misma, porque conservamos la esencia, exacto. pero vemos la vida de una forma más, no sé si decirlo, clara o diferente, más en el presente, ¿cierto? Tenemos unas herramientas diferentes, nos comunicamos de una manera diferente y tenemos una luz que da unos destellos que son diferentes, o sea, o de pronto más fuertes, ¿sí? Sí, Y es que solamente en el momento en que encontramos las sombras y llevamos la luz a esa sombra, sanamos y podemos dar ese salto inmenso a esa nueva realidad. exacto, es verdad. Entonces, bueno, esto ha sido un camino absolutamente maravilloso. ¿Algo más que nos quieras compartir de tu proceso en terapia o algo que tú digas, esto también me cambió la vida, esto me tiene, o sea, ha generado, no sé, un motor, una fuerza en mí que no conocía? Hace un par de semanas empecé un nuevo libro a leer. Fue un libro que me regaló una amiga muy especial y se llama El poder de la hora. Uf, un espectáculo. Eh, Como que eso, ¿no? He tenido varias etapas desde que empecé con el emprendimiento y todo eso con mi mamá y varios cambios, ¿sí? Pero este libro también llegó como para cambiar ciertas cosas y algo que yo abrazo y valoro mucho hoy en día es lo consciente que soy, consciente de la mayoría de cosas que estoy haciendo. Y bueno, eso lo enseña el libro, a vivir el ahora y ser consciente de cada cosa que estoy haciendo ahora. Como que ya no hay nada en el pasado que yo pueda cambiar, ya no tengo el poder, del futuro tampoco, realmente no. Puedo hacer una planeación, una organización, pero no puedo ni cambiarlo, ni modificarlo, ni hacer nada en el futuro. Realmente lo único que tengo es el ahora. Entonces, a medida que me vuelvo, bueno, que leo más porque no lo he terminado, lo que más abrazo en este momento, como que me llena de mucha motivación, es que me he vuelto una persona más consciente de cada cosa que hago. Y eso me encanta. Es también un concepto que no había tenido la oportunidad ni de leer, ni de tener de cerca, ni de conversar con alguien. Y el libro lo trajo y es como que en los últimos meses he hecho ciertas cosas y digo, ser consciente, vivir el presente. Y se siente diferente. Se siente diferente cuando uno se vuelve consciente y valora el presente, o sea, cada cosa que hago. Esto es lo que importa, o sea, esto que estoy hablando en el momento, estar aquí contigo frente a las cámaras, es todo lo que yo tengo y lo que puedo controlar. El resto, lo que pasó hace una hora, lo que pasó ayer en la noche, no lo puedo controlar. Tampoco puedo controlar lo que va a pasar mañana en la mañana, no. Puedo planearlo, sí, pero no lo puedo controlar. Entonces, pues, aceptar lo que tengo ahora
vivirlo, disfrutarlo y ser consciente de cada cosa que hago. Eso me encanta. Es muy chévere eso que dices. En inglés la palabra es awareness, ¿sí? Ujú. Y yo no sé por qué, bueno, yo digamos que la discutí con un amigo también que es un health coach y una de las cosas que él me decía en un proceso que estaba viviendo yo de sanación física es tener awareness de tu cuerpo, de tus músculos, de todo. Pero eso se traduce a lo mismo a lo que tú tienes, que es ser aware, tener conciencia de lo que estás haciendo ahora, Ahora mismo. de qué sientes, de qué piensas, ¿sí? De qué vives y más importante, el que vives. Que muchas veces estamos en algún lugar, en una experiencia bonita y no la estamos viviendo porque estamos... Porque qué es lo que voy a hacer más tarde y cómo me voy a devolver y cómo, qué es lo que voy a hacer y mañana en la mañana. Entonces como que uno se pierde eso que está haciendo en el momento de la fiesta, de la conversación. A mí me pasaba mucho eso, bueno, antes y todavía en muchas ocasiones yo me distraigo muy fácil. Muy fácil porque puff, me voy, entonces estoy pensando en que en mi casa tengo esto y esto y esto para hacer, en que mañana tengo esto y esto y esto para hacer y me desconecto de mi realidad, de lo que tengo en el ahora. Entonces, sí, ese concepto sí me parece súper poderoso, como el libro lo dice, o sea, el poder del ahora, el poder de lo que tengo en el segundo que estoy viviendo, es como que, uff, Y lo más me bonito cambia es que en mucho. serio te das cuenta, en el libro hablan en una parte de cómo casi que te vuelves transparente ante el dolor, Ah, ¿sí? sí. Y es que hay muchas cosas que, o sea, a ti te pueden decir X insulto, pero si no te pertenece, no tomas propiedad de él, no te toca. Es como Exacto. si fuera transparente, o sea, te atraviesa, ¿sí? A nosotros el dolor o los problemas, pues el dolor es natural, pero la mayor cantidad de cosas que nos afectan porque las permitimos que nos Porque afecten, permitimos. porque abrimos esa puerta para que nos afecten, ¿sí? Y eso juega mucho en el que dirán, ¿sí? Porque te dicen, ay, es que esta es tal cosa, es que esta es tal otra. Solo en el momento en que tú te lo crees, es donde empieza a hacer daño. Si tú te das cuenta que tú dices, eso a Es mí que eso no, no. eso no es mío, no me toca, no me pertenece, ¿sí? Y vivir en el ahora te permite darte cuenta de eso y decir, no, es que esto es lo que tengo, esto es lo que estoy viviendo, esto es lo que está chévere, sí, y eso sí o eso no. O sea, te da una capacidad de filtrar cosas maravillosas, Sí. ¿sí? Porque es ahí. O sea, no estás pensando ni atrás ni adelante. De hecho, sí, yo hablaba el otro día con mi mamá, bueno, otra vez con mi mamá, porque siempre hablo con ella de lo que estoy leyendo y es como que eh, ese libro también, o sea, es muy interesante, tiene muchos conceptos muy interesantes, pero a mí me ha tomado, o sea, me ha tomado mucho trabajo poderlo leer porque es muy también de filosofía. Entonces, si Sí. la persona no se conecta con el libro, no va a poder terminarlo, o sea, no va a poder continuar la lectura porque sí es bien pesado, o sea, hay muchas cosas de, hay que hacer introspección, hay que hacer, o sea, toda esta cosa de ir al interior y darme cuenta, pero cuando uno se da cuenta de eso es como que, ah, ok, nunca lo había visto de esa manera. Es súper poderoso, la verdad, es una lectura muy recomendada, pero sí es fuerte para leer, es bastante fuerte, mucha filosofía, pero muchos temas interesantes. Sí, y son temas que son muy, digamos que los relegamos mucho, ¿sí? Pero lo que dices es cierto, no es un libro fácil de leer, pero si uno se hace el esfuercito, es muy interesante. Y así hay también un sinfín de libros. Ahora es Hay que se están muchísimos. haciendo libros que son más eh, fáciles de digerir, digamos, ¿sí? Porque se está hablando, digamos, en términos un poco más cómodos. Y este no lo habla en una forma cómoda, pero es iluminado, o sea, es Sí, es increíble mucho. el poder que tiene ese libro. Hay uno que yo no sé, o sea, yo me lo encontré en PDF por internet, algo estaba buscando y ese libro apareció también, que yo no sé, es como un libro de recopilación de el que yo te había dicho, el de mentalidad de Ok, Jim Rohn. ok, Ese yo no sé si ese existe como libro, como tal, o es más bien alguien que agarró como la recopilación de seminarios que él hacía, de ciertas cosas que compartía, de libros y todo eso. Es una recopilación de todo lo que él hablaba de mentalidad. es, Uf, pues es que toca muchos temas. Entonces, yo lo encontré en PDF por internet y es corto, es fácil de leer también.
como lecciones de vida, sí, pero para diferentes cosas. Para el día a día, para el trabajo, para los amigos, para la familia, para trabajar en mi interior. O sea, son muchas cosas, creencias. eh, entonces toca muchas cosas y ese libro para mí también fue, de hecho me lo leía y me lo leía y me lo leía y era como que Dios mío, o sea, quiero entenderlo de una manera diferente y al otro día regresaba porque yo me lo leía en el computador, regresaba y me volvía a leer el capítulo porque había como cosas que yo decía, uy, no son tan fáciles de entender, pero las quiero entender. Entonces, ese libro también. Yo soy amante así furtivo de Jim Rohn, Me de todas encanta. las lecciones de Ese Jim sí es Rohn. mi favorito. Es que Me encanta. y me parece muy curioso algo, y te lo voy a compartir. Yo alguna vez, yo soy de los que escucha algo interesante y lo comparte a la persona que ve que de pronto que le puede servir. Y alguna vez tenía una persona que estaba pasando por uno de los ciclos de la vida como lo describe Jim Rohn. O sea, nosotros los seres humanos tenemos los ciclos como la naturaleza misma. O sea, invierno, primavera, verano, otoño. Ajá, sí. Tal cual. ¿Sí? Y digamos que vi a alguien que estaba pasando por un invierno y le compartí el libro. El libro, no, perdón, era un video en YouTube de él y él hablaba de todo esto, del desarrollo personal y nosotros y las excusas que sacamos cuando realmente somos nosotros que tenemos que tomar acción. Y hablaba de una cantidad de información supremamente poderosa, daba una cantidad de información poderosísima y la respuesta de esta persona me abrumó porque me dices, ay, ese acento tan maluco. Yo le dije, yo lo último que escuché fue el acento, o sea, lo último que yo le presté atención fue al acento, yo le presté atención al mensaje, El mensaje, ¿sí? claro. Entonces a uno se da cuenta como las perspectivas y como la mente, sí, cuando, que eso es otra cosa muy poderosa, el mensaje lo mandamos no con la intención de que el otro lo escuche, sino aquel que está listo lo escuche, Exactamente ¿sí? era lo que yo iba a decir porque eso es algo que yo he repetido mucho como en mi Instagram y en mis videos y es que las cosas pasan no cuando tienen que pasar y como la gente lo dice que la coincidencia y es que la vida y ya, pues no es mi manera de pensar, sino es más como las cosas me pasan cuando yo estoy lista para que me pasen. Entonces cuando ya estoy lista para dar el siguiente paso, cuando estoy lista para cambiar, cuando estoy lista para hacer ciertas cosas, esa oportunidad llega a mí, esa oportunidad del video, esa oportunidad de esa lectura, en cualquier forma que llegue a mí, cuando yo estoy lista para cambiar, para avanzar, para salirme de eso en lo que estoy, tomo esa oportunidad. ¿Y qué pasa con las oportunidades que no aprovecho? Porque yo no estaba lista. Hay algo muy bonito en lo que dices y es cuando estás alineado, ¿sí? Cuando estás alineado, no solamente tienes tus chakras alineados, que es importante, Sí. pero cuando tienes esa alineación con tu Ikigai, con tu propósito, con lo que estás haciendo y aparte estás tomando acción, se te empiezan a presentar todas las herramientas que necesitas para propulsarte todavía más. Ajá. ¿Sí? Sí. Y ahí es donde viene la magia de la visualización, de decretar, de manifestar. Porque visualizar es, o sea, mucha gente dice, no, ¿por qué no se me hace? Yo, es que yo me lo imagino, sí, pero ¿qué estás haciendo? O sea, te lo imaginas y ya haces algo. Sí, exacto. Es que la gente cree que toda esa teoría de la ley de la atracción y la manifestación y escribamos los deseos, pues sí, o sea, hace parte, es importante. Es como una manera diferente de poder atraer las cosas a la vida de uno, pero si uno no hace nada, pues las cosas no van a salir, o sea, no van a aparecer así por obra y Y gracia ese del es Espíritu Santo. No. exactamente. Entonces, yo visualizo, ¿cierto? Entonces yo me visualizo ese crucero que quiero. Lo visualizo. Todos los días lo Las veo, lo fotos y lo veo, lo pone de veo. fondo de pantalla. Y me siento allá en alta mar y me siento ahí en la piscina tomándome mi mojito, tomando el sol delicioso, aunque estamos en invierno. Pues aquí, entonces me imagino todavía el sol más maravilloso, ¿cierto? Claro. Pero no voy y ahorro, no voy y me preparo para eso, no voy y busco las fechas para las vacaciones, Exacto. no me va a llegar, ¿cierto? No va a pasar, es que no, las cosas no pasan mágicamente y eso es con lo que mucha gente se siente, yo siento que la gente sí como que se siente muy frustrada con el hecho de que las cosas no pasan y yo lo escribí, yo lo manifesté, pero ¿qué hiciste? No hiciste nada, como que no tomaste acción, sin acción no pasa nada. No te convertiste Se en queda ahí eso. la idea, se Exacto. queda el sueño. Jim Rohn lo dice y de una forma maravillosa. No es lo que logras, es en lo que te tienes que convertir
para lograrlo. ¿Sí? Y por eso dice, los millonarios siguen siendo millonarios y los billonarios siguen siendo billonarios, así se caigan. Exacto. ¿Sí? Porque y no la pandemia es, lo demostró. claro, porque no es llegar allá, es qué hiciste para llegar allá, en qué te convertiste para llegar allá, qué herramientas, como el tema de hoy, qué herramientas lograste para llegar a ese punto, ¿cierto? Yo creo que ese es uno de los mensajes más maravillosos y poderosos que él tiene, ¿sí? Es, listo, ¿cómo me preparo? ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Cuál Para es el lo que paso a quiero? paso? Yo quiero llegar allá, porque ponernos metas es muy fácil. Todos nos ponemos la meta de, yo quiero un Lamborghini, yo quiero el carro más wow y quiero Mi tal primer cosa. millón, todo. ¿Cierto? ¿Pero y qué? Y ajá, ¿y qué pasa? Entonces es, listo, ¿qué hago yo para ese primer millón? ¿Qué camino? ¿Qué es lo que tengo que recorro? hacer? Exacto. Entonces, supremamente chévere. Un mensaje para concluir, como para cerrar, algo que tú digas, este mensaje me gustaría mandarlo para aquellos que están en ese proceso de cómo busco ese cambio, cómo sé que lo necesito, sé que hay algo dentro que me dice hay que hacer algo, pero que no encuentran el Pues camino. exactamente eso, lo que dije al principio, cuando ya uno tiene la vocecita ahí hablándole adentro a uno. O sea, mientras uno no se sienta con la necesidad ni haya nada alrededor de uno que lo impulse a cambiar, uno se siente muy cómodo en su zona de confort y eso está bien. O sea, hay momentos en la vida en la que uno está ahí y se siente bien y está cómodo y está ok. Todo está súper bien. Pero en el momento en el que yo empiezo a sentir una vocecita, porque todos tenemos esa voz, absolutamente todas las personas, que es la voz interna. Empieza esa conversación, ¿y qué pasa si hago esto? ¿Y qué pasa si? Sí? En ese momento, justo ahí, ya esa es la señal. Esa es la señal para empezar a buscar ayuda, esa es la señal para empezar a formarte, esa es la señal para empezar a comprar lo que necesitas para tu proyecto. O sea, ese es el momento. Porque uno espera que Dios, mándame una señal. Esa es la señal. Esa es. Ese es mi mensaje. Esa es la señal. En el momento, en el primer segundo en el que ya sientas esa voz y algo empiece a moverse dentro de ti y esa vocecita empieza a decir cosas, ese es el momento para empezar. Maravilloso, muy, muy bonito mensaje. Opino absolutamente lo mismo. Lo importante es tomar acción. Recuerden tomar acción, no tengan miedo. Si tienen miedo, listo, siéntanlo, pero no que no sea un freno, ¿sí? Sino que sea más bien un motor, que sea un impulso. Sean disruptivos. Sean disruptivos. Una vez lo más difícil es tomar ese primer paso, pero ya el segundo, el tercero, el cuarto, ya eso es cuestión de práctica, como todo en la vida, es cuestión de práctica. Lo más difícil es el primer paso, entonces sientes la voz, sientes no sé, como lo quieras llamar, la iluminación, lo que sea, empieza a hacerlo ya, empieza a hacerlo, con o sin miedo, hazlo. Ajá, y como me decían a mí hace poquito, yo creo que te lo compartí, imagínate que vas en una carretera de noche y solamente ves hasta donde te da la luz, el resto es confiar, confía en lo que estás haciendo, confía en lo que crees, confía en lo que sientes y en el camino que te estás trazando y ya, dale candela. Créetelo. Es importante, ¿no? Creer es muy importante. Jessica, muchas gracias. Muchas gracias. A ti. En serio que sí, creo que maravilloso, o sea, poderosísimo. Me encanta tener estas charlas poderosas. Sí, tanto Sale así uno que como recargado. absolutamente ni tiempo tuvimos de comer, ahorita nos quedamos mecateando esto tan delicioso. No, hay un montón, eso toca comérselo, no se puede desaprovechar. Pero realmente sí creo que ha sido una conversación maravillosa. Te agradezco mucho, espero poder hacerlo nuevamente en algún momento. Claro que sí. Incluso me estaba pensando invitar a tu mamá, sería súper interesante tener una conversación con ella. Claro que sí, y seguro dice que sí. Entonces esa es la energía que necesitamos, esa es la comunidad que necesitamos, muchachos. Entonces, bueno, muchas gracias por haber visto este podcast o escuchado este podcast, dependiendo de la plataforma que estén usando. Y síganos para más contenido interesante como este. Espero que les haya gustado. La idea es seguir trayendo herramientas, vienen muchos temas más, vienen nuevas personalidades. Y bueno, esto es con todo el amor. Chao. Chao. Bienvenido a Mentes Disruptivas, un espacio que busca romper paradigmas sociales a través de conversaciones poderosas.